Pues vamos a continuar con nuestra serie Las parábolas en la Biblia. Tema número 25, la parábola de la viuda persistente. ¿Alguien había escuchado esta palabra ya? ¿Saben qué significa? ¿Qué es? ¿No? Pues después de la oración vamos a saber qué es. Amén. Incline su rostro y oremos. Padre Santo y Dios de nuestra salvación, gracias una vez más, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tenernos aquí, Señor, por traernos con bien desde Mexicali a este lugar, hasta los algodones, Padre, donde tú quieres hacer algo en este lugar, Señor. Aquí estamos, Señor, únicamente como siervos inútiles, Señor, no gloriándonos de nada, Señor, porque eres tú quien nos tiene y no nosotros, Padre. Pedimos de tu ayuda, Señor. Yo clamo por tu denuedo, porque me pueda ayudar a compartir su palabra de una manera explicada, Señor, que mis hermanos puedan comprender. Yo oro por los corazones de mis hermanos que sean receptibles, Señor, y puedan recibir esta palabra, esta enseñanza y poderla aplicar a su tiempo en sus vidas, Señor, porque nadie más hay más beneficiado que los que aplicamos tu palabra, Señor, porque tú nos traes bendición, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y decimos amén. Tema número 25, la parábola de la viuda persistente. Ser persistente es la firmeza y la constancia para seguir metas y sueños, superando obstáculos, fatiga o la falta de resultados inmediatos. Implica trabajar diariamente con disciplina, aprender de los errores y mantener la motivación sin rendirse, siendo una cualidad clave para el éxito, estar ahí sin rendirse. Una de las claves para poder desarrollar la persistencia es establecer metas claras. Define objetos específicos y que lo dividamos en tareas pequeñas para evitar abrumarnos de trabajo. La disciplina diaria es dedicar tiempo cada día, aunque sea pocos minutos, a trabajar en un objetivo. Tener adaptabilidad, ser persistente no es repetir el mismo error, sino cambiar la estrategia, no la meta, cuando las cosas no funcionen. Tener una mentalidad resiliente. Afronta los errores como oportunidades de aprendizaje y mantener una actitud positiva. Enfoque en el para qué. Recuerda tu motivación profunda para superar los momentos difíciles o el deseo de abandonar. Es decir, cuando las cosas estén mal, recuerda tú para qué estás luchando por eso, para que no te rindas y seas tú persistente hasta que logres lo que tú quieres hacer. Ahora, hablando sobre la persistencia, los persistentes en los caminos de Dios, la persistencia o perseverancia en la Biblia es mantenernos firmes en la fe, tener la obediencia y la esperanza en Dios, incluso ante pruebas, ante dudas o fatigas, confiando en que Dios obra y recompensará a los fieles. Cumplir la voluntad divina y madurar el carácter cristiano con promesas de vida eterna para quienes perseveran hasta el final. Es decir, todo el que persevera hasta el final, siendo persistentes, pues vamos a obtener la vida eterna. No es solo fuerza de voluntad, sino resistir confiando en la fortaleza que Dios provee en sus recompensas. Jesús enfatizó que el que persevera hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. Ser persistentes, no importa la situación, no importa lo que esté enfrente de nosotros, siempre tener una meta clara hacia un objetivo, que las cosas que suceden a nuestro alrededor no nos muevan de nuestra meta. Eso es ser persistente. Y había una mujer en la palabra de Dios que así fue, que tenía una injusticia en su vida que no lo declara la palabra de Dios, mas sin embargo ella no dejó de pedir por justicia. Amén. Vamos a estar viendo los tres ya famosos puntos. El punto número 1, el porqué de la parábola. Punto número 2, la explicación de la parábola. Y el punto número 3, la aplicación de la parábola. Va a ver que nos vamos a dar cuenta por qué ser persistentes en la oración. Vayamos a la palabra de Dios, al Evangelio según Lucas, capítulo 18, del verso 1 en adelante. Lucas 18, del 1 en adelante. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar,
diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no le quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios nos hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y el 8 dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Una gran pregunta, ¿verdad? Pero, ¿por qué el Señor habló sobre esta parábola? ¿Qué necesidad él miraba entre sus discípulos, o qué enseñanza nos quería dejar a todos con esta parábola? Pero para poder entender el porqué de esta parábola, mis hermanos, como punto número 1, nos es necesario irnos un capítulo atrás, ver el contexto, saber qué estaba pasando, a quiénes les estaba hablando el Señor y por qué les decía esto. En el capítulo pasado, nuestro Señor estaba haciendo unas reveladoras enseñanzas sobre la conducta de un discípulo de Jesús, sobre un siervo de Jesús, sobre un cristiano. Les estaba enseñando cuál era esa actitud que ellos tenían que tener. Por ejemplo, les dice que en el mundo iban a tener tentaciones. Iban a pasar algunas situaciones donde la tentación iba a llegar a sus vidas y iba a haber tropiezos, iban a caer. En el capítulo 17 vemos cómo el Señor enseña sobre los tropiezos o tentaciones que en el mundo sufriremos como discípulos de Cristo. En este le estabas hablando directamente a sus discípulos, ¿verdad? Que por querer hacer la voluntad de Dios siempre iba a haber ahí nuestro adversario, nos iba a poner algunos tropiezos, ¿verdad? Para que caigamos ahí. Y en el versículo 1 de Lucas 17, el Señor Jesús les dijo lo siguiente. Lucas 17, verso 1 y 2. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atasen al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Vemos aquí que enseña el Señor que es imposible, hermano, que porque seas levita, que porque Pedro iba a ser el encargado de la iglesia, como se dice por ahí, que Juan iba a traer profecías, le iba a revelar el Apocalipsis, que Santiago y Juan y todos los discípulos, los apóstoles, iban a hacer grandes obras y maravillas. Iba a ser imposible que en su vida no tuvieran que tropiezos, iban a fallar, podrían ofender al hermano, ¿verdad? O que hacia ellos, hermanos, le ofendieran y les hicieran caer en algún tropiezo por cualquier situación que pasara. También nuestro Señor enseña sobre algo muy importante, por un fundamento de la fe cristiana y por algo que el Señor nos enseñó a nosotros, el cual es el perdón. El perdonar en todo tiempo, a todas horas, cualquier ofensa. Miren lo que dice Lucas 17, 3 y 4. Dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. O sea, no había opción. Tenían que perdonar siempre, cualquier ofensa. Si en el día te ofendía cada hora, pero venía arrepentido, tú tenías que perdonar. Eso enseñaba a sus discípulos. Miren,
Los discípulos ahora sí que eran unos diamantes en bruto en esos tiempos, ¿verdad? Seguramente se ofendían constantemente o hacían cosas que uno al otro les pues hacía sentir mal. Por ejemplo, cuando Santiago y Juan querían estar al lado de la derecha y de la izquierda de Jesús, ¿verdad? Nos dimos cuenta que los demás discípulos que se molestaron, ¿cierto o falso? Y ellos tenían que hacer ¿qué? Tenían que perdonar esa inmadurez de los hermanos, ¿cierto? Eran unos discípulos inmaduros. Entre ellos mismos iban a tener tropiezos, se iban a ofender, pero ellos tenían que aprender a perdonar siempre, sin importar qué pasara. ¿Usted cree que nosotros ocupemos perdonar siempre? ¿Que nuestros hermanos nos causen pues agravio, nos hagan sentir mal? Sí, ¿verdad? Ahora, al ver esto, esta enseñanza muy difícil que Jesús les había mostrado a sus discípulos, ¿cuál era? Perdonar todo el tiempo, no solamente 7 veces, sino todo el tiempo. Ellos vieron que era muy difícil hacerlo, dificilísimo. Y entonces ellos le hacen una petición a Jesús. En Lucas 17, 5 y 6 lo vemos. Lucas 17, 5 y 6. Miren, dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un granito de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desgárrate y plántate en el mar, y os obedecería. No es que los discípulos estuvieran pidiendo una fe para hacer milagros, para creer que la montaña realmente saldría de ahí y la pusieran en otro lado, ¿verdad? No para hacer descender fuego del cielo, para hacer obras o maravillas hermosas, sanidades, levantar a muertos. No, estaban pidiendo una fe para poder obedecer a Dios. Y que le aumentara la fe para que su obediencia aumentara y poder lograr perdonar a aquel que les había defraudado, que los había engañado, que les había extorsionado. Esa fe pedían estos discípulos: Señor, aumentanos la fe, porque realmente conocían que no eran capaces de perdonar. Realmente conocían que no eran capaces de hacer un lado las tentaciones. Constantemente caían seguramente, porque como dice en el libro de Eclesiastés, que nada es nuevo. Así como hoy nosotros caemos en tentaciones, seguramente ellos también lo hacían. Además, todavía nuestro Señor Jesús les habla de cómo ser unos siervos. Es decir, ellos momentos como se sentían más libres de todo es cuando ya eran seguidores de Jesús. Mas sin embargo, Jesús les da otra revelación, que estando con ellos tendrían que ser más esclavos de lo que ya eran antes con Roma. Vayamos a Lucas 17, 10. Estas enseñanzas eran difíciles de cumplir para los discípulos. Imagínense a Pedro escuchando esto, así como él era. Se sentiría incapaz de hacerlo. Dice Lucas 17:10: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Puedo imaginar el rostro de los discípulos, porque algunos eran orgullosos, diciendo inútiles, y que somos siervos y hacemos lo que se nos dice. ¿Que no teníamos libertad en ti, Jesús? Alguien dijo esto: mire, el siervo ha de estar dispuesto a que se le pongan trabajo sobre trabajo, sin que se les dé consideración alguna. Es decir, trabajar gratis sobre trabajo gratis. Número 2, al hacer esto, ha de estar dispuesto a que no se le den las gracias. Eso les estaba enseñando Jesús a sus discípulos. Número 3, habiendo hecho eso, no tienen que achacar egoísmo a su amo, decir: Señor, ¿por qué me impones esto a mí? No, sino reconocer que el amo es justo y que no tenemos ni voz ni voto. Tenían que reconocer eso.
Número 4, deberían de confesar que aún haciendo lo que Jesús quería, ellos eran unos inútiles, siervos inútiles, porque solamente eran capaces de cumplir lo que Jesús les dijo. Número 5, tenían que admitir que al hacer y soportar su tarea con gentileza y humildad, que hacerlo tiernamente, con amor y dedicación, no habían hecho ni un poco más de lo que era su deber. Por más empeño que le pusieran, por más que hicieran de más, solamente era inútil lo que ellos debían de hacer. ¿Sabe? Hoy muchos siervos han perdido su enfoque, porque son siervos. Ahora se creen amos y ponen a nuestro Señor Jesús por siervos. ¿Pero por qué? Por la falta de oración. Los discípulos tenían que ser persistentes en la oración para no caer en ¿qué? En la tentación, para no hacer que tropezaran ¿quién? Algún pequeñito de los de Dios. Los discípulos deberían de ser persistentes en la oración. ¿Para qué? Para perdonar, para ser siervos inútiles, para poder tener más fe y ser más obediente a Dios. Eso es lo que tenían que hacer los discípulos. Todas las enseñanzas esas difíciles, prácticamente el porqué de la parábola, Jesús les enseña que todas las enseñanzas de Jesús no se pueden lograr al menos de que ¿qué? De que seamos persistentes en la oración. También miramos en Lucas 17:20 una pregunta de un fariseo, preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios. Le respondió y dijo: miren, un comentarista dice que es difícil saber si los fariseos eran sinceros acerca de la pregunta del reino de Dios o simplemente se estaban burlando. Pero nosotros sabemos que como judíos tenían esperanza acerca del reino de Dios, de cómo iba a ser introducido con gran poder y gloria, porque ellos esperaban una señal sobre un salvador político, ¿verdad? Que iba a hacer grandes convulsiones políticas, guerra, liberación, ¿verdad? Y se iba a convertir Israel como la nación más poderosa. Mas sin embargo, a todo eso, nuestro Señor Jesús les dice: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Es decir, no va a venir a hacer eso, no va a venir a destronar a nadie. No habría una señal poderosa donde Dios descendiera para acabar con los enemigos de Israel, sino que ¿cuál era el reino de Dios? Jesús. No eran los planes de los fariseos en reino de Dios. No es como iba a ser establecido en reino de Dios, sino por medio de Jesús. Ya lo tenían delante de ellos, pero no lo reconocían. Después de esto, nuestro Señor Jesucristo dice esto, Lucas 17:21, hablando sobre el reino de Dios. Ni dirán: helo aquí, helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Es decir, yo soy el reino de Dios, yo soy el plan de Dios. Pero los fariseos no lo sabían. Y todo esto lo estaban observando los discípulos. A continuación, Jesús les declara algo a sus discípulos. En el 22 lo vemos. Lucas 17:22. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Los discípulos, hermanos, creían que Jesús establecería el reino de Dios en esos momentos en los que ellos están con vida todavía. Ellos pensaban que ese era el momento de la liberación de Israel, donde Jesús iba a ser poderoso y los iba a destruir a todos y Él iba a estar ahí. Que ellos iban a alcanzar a ver cómo iban a suceder todas las cosas. Mas Jesús les declara que no sería así. Les dice también que Él iba a sufrir, iba a padecer, que iba a morir y que les iba a ser quitado. Y ellos iban a quedar como
viudos. Iban a quedar aquí en este mundo sin Jesús por un tiempo, donde en el mundo iban a tener aflicciones, donde un mundo iba a estar en su contra, donde el adversario, el enemigo, el diablo iba a estar sobre de ellos para destruirles, para matarles, para hacer que la mengue la fe, para que la iglesia desapareciera. Ellos iban a sentir como viudos. Ahora, leamos Lucas 18:1. Ahí nos va a enlazar más sobre el porqué de la parábola. Lucas 18:1 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La Biblia, el lenguaje sencillo, lo dice así: Jesús les contó una historia a sus discípulos para enseñarle que debían orar siempre y sin desanimarse. El porqué de la parábola es para que ellos aprendieran que en medio de todas circunstancias debían de orar, debían de confiar en el cuidado supremo del juez justo. Ellos sufrirían tropiezos, ellos serían agredidos de parte de los mismos hermanos, ellos debían aprender a perdonar siempre, ellos deberían incrementar su fe para poder obedecer los mandamientos de Dios y serles fiel a Dios. Ellos deberían aprender a ser siervos inútiles y además debían de aprender a orar en medio de la tribulación y angustia. Ese es el porqué de la parábola: orar siempre. Por eso el Señor les da esta parábola, porque en el mundo van a pasar por muchas situaciones que separados de Jesús nadie van a poner a hacer. Punto número 2, la explicación de la parábola. Vamos a leer la parábola. Lucas 18:1. Lucas 18 del 1 en adelante. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Era un típico juez como los de hoy en día, ¿verdad? Que no hay temor de Dios en los juzgados, no hay temor de Dios en ninguna parte, entre jueces. No tenían misericordia, no tenían nada que ver con Dios, mucho menos le importaba el bienestar de los pobres. Podemos ver a un juez desinteresado por ayudar a alguien. Podemos ver a un juez que solamente juzgaba según su juicio. Pareciera ser un juez que solamente juzgar y dar justicia a los que él tuviera ganas. Como que cuando venía la viuda, como que le daba poquita flojera, pareciera, ¿verdad? Porque no quería atenderle, no quería darle justicia. Pero ¿cómo dice la Biblia que es un juez injusto? Vayamos a la palabra de Dios, a Isaías 10:1. Lo voy a estar leyendo, creo que es la Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver algunas características de un juez injusto, un juez que no ama a Dios, injusto. Dice, habla sobre una profecía, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver unas características. ¿Qué aflicción los espera a los jueces injustos y a los que emiten leyes injustas? Miren, privan a los pobres de justicia y les niegan sus derechos a los necesitados de mi pueblo. Mire, explotan a las viudas y se aprovechan de los huérfanos. Ese es un juez sin temor de Dios. Ese es un juez al cual no le interesaba nadie ni nada, sino él mismo, y tal vez recibir algún beneficio. Pues así era este juez al cual la viuda venía constantemente a pedir ayuda. Solo pedía justicia, no quería más.
A este juez no le interesaba el sufrimiento de los demás, solo juzgaba según su voluntad. También la parábola nos habla sobre la viuda, la cual imploraba una y otra vez, ahí estaba, imploraba justicia de su adversario. Pareciera no esperar otra respuesta que no fuera no, sino que se le hiciera justicia, ¿verdad? Iba una y otra vez. Ahora vayamos a ver a la palabra de Dios. Bueno, no nos vamos a ir, nomás voy a señalar el verso, que es Ruth 1:20, ¿verdad? Quiero que nos demos una idea cómo es que se sentía una viuda. ¿Se acuerdan de Noemí? ¿Se acuerdan de Noemí? ¿Quién es Noemí? La suegra de Ruth. Cuando ella, su nombre significaba agradable o dulce, pero cuando ella pierde a su marido, la manera de tener un sustento en su vida, ¿verdad? Su compañero, incluso a sus hijos, ella pide que no se le llame más Noemí ni dulce, sino Mara, que significa ¿qué? Amargura. Es decir, no es que ella sea una amargada, sino que en su vida ya había amargura. ¿Por qué? Porque su esposo había muerto, porque sus hijos habían muerto. Es decir, vivían con una aflicción en su corazón, con un futuro incierto, porque su sustento, que era su marido, ya no iba a estar. Ahora, ¿qué iba a hacer? Así era la viuda. Incluso imagínense a una viuda que se siente así y tal vez le quedó alguna posesión a la viuda y llegó alguien injusto que se aprovechó de ella y le quitó algo. Todavía le dio más carga a la pobre viuda. Podríamos decir que esta viuda tenía un tiempo de amargura en el alma, no una amargura necia. Se sentía desdichada porque se quedó con las manos vacías. Esta viuda de la cual nos habla la parábola de Jesús, además de amargura del corazón por haber perdido a su esposo, estaba pasando por injusticia, porque alguien aparentemente se había aprovechado de ella, ya que para los perversos, para los malos, para la gente que no teme a Dios, ver a una viuda desprotegida lo ven como una forma de alguien débil a quien arrebatarle algo. Muchos así lo miraban. Tal vez la injusticia sobre que se le hizo a esta viuda es que su marido pues lo asesinó a alguien y ya sabes quién es el asesino, y la justicia sería que pues que lo atraparan, ¿verdad? No sabemos qué injusticia había pasado, pero sí sabemos que se habían aprovechado de ella. Esta viuda iba con todo y su dolor, con toda su condición, una y otra vez persistentemente hacia el juez, que no temía a Dios, que no le importaban las cosas de Dios. Mas sin embargo a esta viuda no le interesaba. Una y otra vez, cada vez que decían no, volvía a ir. Así estaba esta viuda, una y otra vez, día tras día. Esta viuda no perdió la esperanza le movía a seguir yendo. Esta viuda no desmayó. Tenía una necesidad de que se le hiciera justicia, y esa necesidad la tuvo ahí persistentemente. Y toda esa actitud que esta viuda tuvo, toda esa perseverancia, toda esa persistencia, logró hacer algo en su vida. Lucas 18:4. Hablando del juez, y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre,
Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. La viuda consiguió justicia porque tenía su objetivo puesto. Justicia, justicia. A pesar de las negativas, ahí estaba una y otra vez. A pesar de que el juez era injusto y no temía a Dios, ahí estaba y otra vez. A pesar del hostigamiento del adversario, a pesar del dolor y sufrimiento de la pérdida de su esposo y todas esas cadenas que pudiera estar cargando, ahí estaba persistentemente. A pesar de la aflicción del mundo en su contra, ahí estaba una y otra vez. Hazme justicia, hazme justicia. Y lo logró. La perseverancia de esta viuda hizo que la paciencia de juez que no teme a Dios se estuviera acabando y entonces pusiera atención en el caso de la viuda y con tal de no verle más, ¿qué pasó? Le hizo justicia. Con esta parábola Jesús le enseñó a sus discípulos a no desmayar y que siempre deberían de estar en oración persistentemente, que en el mundo sufrirían varias injusticias, mas sin embargo que no desmayaran, que no se desanimaran, que siempre estuvieran orando, velando y orando para no entrar en tentación, velando y orando para conocer la voluntad de Dios, velando y orando para poder encontrar la paz en medio de las injusticias, ya que Él, Jesús, Dios, se encargaría de hacer justicia a los suyos. Añade el Señor en los versos 6 y 7 de Lucas 18. Dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dijo el juez injusto? Que le hizo justicia. ¿Por qué? Porque esta viuda le era molesta. Y le dice en el 7 el Señor: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Con estas palabras el Señor les declaraba a sus discípulos que ellos deberían de estar constantemente en oración, persistentemente, y que Dios inclinaría su oído a ellos. Porque aquel era un juez injusto que no temía a Dios y ni le importaba el bien de la viuda, e hizo justicia. Ahora Dios, siendo un juez justo, que amaba a sus discípulos, que ama a las viudas, ¿ustedes creen que no se iba a apresurar a hacer justicia? Hace la comparación nuestro Señor entre un juez injusto y entre Él como justo, que Él era justo, amable, poderoso para hacer justicia. Los discípulos tenían que aprender a orar. Jesús les dijo a sus discípulos en una ocasión, en Juan 16:33, lo leeré en la Nueva Traducción Viviente. Recuerden que ellos iban a pasar por injusticias y bastantes, iba a haber persecución, incluso los iban a matar. Jesús les dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido el mundo. Jesús, como un juez justo, ha vencido toda la maldad de este mundo, y tarde que temprano Él hará justicia a sus escogidos. Pero ¿qué debemos hacer? ¿Qué deberían de hacer los discípulos? Orar siempre, ser persistente en la oración, que cuando alguien pecara en contra de ellos, estar en oración. Cuando el mundo, los romanos, los etc. estuvieran en contra de ellos, tenían que estar orando sin cesar, una y otra vez.
A mí me llama mucho la atención, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo haya utilizado en su parábola a una viuda, ¿verdad? ¿Por qué no a un empresario? ¿Por qué no a un hombre justo, verdad? ¿Por qué no a un hijo o qué sé yo, alguien más? ¿A un trabajador? ¿Por qué una viuda? Primero, ya miramos cómo eran las viudas, ¿verdad? Necesitadas, desamparadas. Miren, Jesús iba a morir y por un tiempo sus discípulos iban a quedar pues sin el esposo, ¿verdad? Y ellos deberían de estar en oración siempre. Ahora, Dios tiene un especial cuidado por las viudas. Él está muy interesado en el bienestar de las viudas. En Éxodo 22, 22 y 23, bueno, y también 24, nos dice algo sobre cómo es Dios con las viudas. Dice la palabra de Dios: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Es decir, que si las viudas sufren alguna injusticia, por aquí podemos ponerle a los discípulos, sufren alguna injusticia y ellos siempre están perseverantes, persistentes en la oración y claman a Dios, ¿qué va a pasar? Él va a oír, va a oír. Jesús dice: las viudas representaban a sus discípulos, a todos los discípulos, a nosotros también, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y que si ellos clamaban porque se le hizo alguna injusticia, Dios llegaría a darles justicia cuando escuchare su clamor. Pero era muy importante estar clamando una y otra vez. Lucas 18, 7 y 8 dice, Lucas 18, 7 y 8 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Ven? Como aquí también se dice que les va a dar justicia a sus elegidos, a sus discípulos, a los que han creído en Él. Este verso 8 es muy interesante. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Es decir, no pone en tela de juicio nuestro Señor de que sus escogidos, de que las viudas, digamos, van a tener justicia. Justicia. Pero cuando vuelva el Señor, ¿va a hallar fe en la tierra? ¿Va a encontrar a gente en oración? ¿Va a encontrar a gente en obediencia? ¿Va a encontrar a gente fiel? Él va a ser fiel. No hay tela de juicio. Pero va a encontrar gente que persevera en la oración, que es persistente en la oración. Esta fue la explicación de la parábola, mis hermanos. Ahora vámonos al último punto, que es la aplicación de la parábola. Hermanos, Jesús habla sobre que todos los que somos sus seguidores tenemos la necesidad de orar siempre. Que por necesidad no significa que solo oremos cuando tengamos ganas o cuando todo esté bien o cuando estemos en aflicción, sino cuando siempre, persistentemente,
con un objetivo, el cual ser fiel a Dios hasta el día que venga por nosotros. Una necesidad es algo que se tiene que hacer. Una necesidad es la sensación de carencia de algo y que va unida al deseo o impulso de satisfacerla para sobrevivir. Es decir, tenemos una necesidad de orar siempre en nuestro corazón. ¿Para qué? Sobrevivir. Una y otra vez. La oración es una necesidad que si no se satisface, nuestra esperanza muere y desmayamos. Nuestra relación con Dios muere y nos enfriamos. Y es ahí donde el cristiano cae en la tentación que este mundo ofrece. Es ahí donde muchos se van como Demas al mundo por no tener una vida persistente en oración. Llega la tentación y adiós. Cuando alguien llega y les ofende, me ha tocado ver muchos así en las iglesias, mis hermanos, que por algo que dijo un pastor, un hermano, un ministro, o porque alguien le dijo feo, se van de las iglesias y ya no vuelven. Ya no vuelven, se van por no tener una vida persistente en oración. Cuando alguien deja de ser persistente en la oración, el cristiano se enfría y su corazón se hace como una roca, y lejos de perdonar al hermano que le ofendió, busca venganza. Un hermano sin oración es celoso de todo. Un hermano sin oración es egoísta. Un hermano que no persevera en oración es infiel. Cuando un cristiano no ora, deja de ser un siervo y se convierte en su propio amo, haciendo su propia voluntad. El mundo y sus injusticias y nuestro adversario quiere destruirnos, quiere devorarnos, quiere hacer que la iglesia de Cristo se desanime, que deje de orar por medio de injusticias. Por ello Jesús nos da esta parábola sobre la importancia de perseverar en la oración, siempre y una y otra vez, ya que sea por una enfermedad, por algún desierto, alguna tormenta que estés pasando en tu vida. Ora a Dios, clama a Dios, no pierdas la esperanza. Por más difícil que sea la situación, siempre, persistentemente, una y otra vez, clama al juez justo, a que te pueda hacer justicia. ¿A cuántos los han defraudado? Amén. ¿Y qué? ¿Nos amargamos? ¿Verdad que no? Orar, orar. Y va a llegar el momento en que será justicia. Si no es en estos tiempos, será cuando estén delante del trono blanco. Mis hermanos, debemos siempre estar en oración para no caer en la tentación, para perdonar, para ser fieles a Dios. Hermanos, la parábola menciona a un juez justo que no temía a Dios, ¿verdad? Y fue movido a misericordia, porque esta viuda fue persistente. Ahora nosotros, mis hermanos, hay muchas personas en el mundo que no temen a Dios y que nos van a hacer afligir nuestros cuerpos, nuestra mentalidad, problemas en nuestras vidas de parte de ellos, que van a traer situaciones a nuestras vidas. Nosotros debemos de orar siempre, que aunque ni teman a Dios, nos harán justicia. ¿Por qué? Porque el juez justo estará de nuestro lado siempre. Dios es un Padre amoroso que oye la oración de sus hijos y da buenas cosas, da justicia. Somos muy queridos para Dios, mis hermanos. Cada situación que tú estés viviendo en tu vida, cada injusticia, Dios la tiene presente y no se le ha olvidado por lo que estás pasando.
No se le ha olvidado aquello que te han hecho. Mas sin embargo, Él está haciendo algo en ti. Te está enseñando a ser persistente en la oración. Te está enseñando a orar. Que si no te sana, ahí va a estar el Señor. Ahí está el Señor enseñándote una y otra vez. Orar, orar, orar. Que si no se te ha hecho justicia, ahí va a estar el Señor. Hasta que aprendamos a orar siempre, siempre, siempre. Una y otra vez. Nosotros, cuando vivíamos en el mundo, estábamos acostumbrados a hacer nuestra voluntad y a hacer justicia por nuestra propia mano, ¿verdad? Como mejor nos pareciera, vivíamos sin amo. Mas sin embargo, ahora que estamos en los caminos del Señor, tenemos un amo, un juez que nos ayuda. Y ahora no hacemos justicia por nuestra propia cuenta, sino esperamos en la justicia de Dios. Siempre en oración. Siempre tenemos que tener comunión con Jesús, mis hermanos. Recuerden que vamos a pasar por muchas situaciones en este mundo. Pero si nosotros estamos separados de la vid, que es Jesús, no vamos a poder hacer nada. No vamos a poder seguir adelante. Entiéndase que si no estamos siendo persistentes en la oración, nada vamos a poder hacer. Porque vamos a estar separados de Jesús. La oración con Jesús, mis hermanos, nos acerca a Él, nos da la capacidad de sobrevivir en este mundo lleno de injusticia. Él no es nuestra vid y nosotros somos su pámpano. Si somos persistentes en la oración, la paz de Dios nos cuidará, mis hermanos. Vayamos a la palabra de Dios, a Filipenses 4:6. Mire lo que dice. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, agréguele persistentemente, y ruego con acción de gracias. ¿Y qué va a pasar? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira, hermano, la palabra afanoso, el original griego, meribnao, que es afanarse, que denota estar ansioso, lleno de cuitas. Y la palabra cuitas es plural de cuita, la cual se refiere a penas, a aflicciones, a pesadumbres, a preocupaciones profundas que alguien siente en su corazón, a tristeza, a congoja. El Señor dice que no estemos afanosos, que no nos dejemos llevar por todas esas situaciones que estén pasando en nuestra vida, por esa aflicción, por esa preocupación, por esa injusticia, por esa tristeza, por esa congoja. No, sino que orar persistentemente en la oración una y otra vez. ¿Y qué va a pasar? Dios nos va a dar paz. ¿En dónde? En el corazón y en la mente. Esa era la enseñanza principal que nuestro Señor Jesús le dejaba a sus discípulos. Paz en el corazón, en la mente, pero deberían estar orando persistentemente, así como la viuda pedía. Así nosotros, mis hermanos, ante cualquier situación en este mundo, siempre orando sin cesar. Orar sin cesar, ¿qué significa? Todo el tiempo. Que si estás en la cocina, que si estás en el trabajo, en la escuela, en cualquier parte, siempre en oración, clamando al juez justo. Todas nuestras penas, Pablo nos dice que todas nuestras penas, las injusticias que pasamos, se las estemos contando a Dios en oración. Las que pasemos en el trabajo, las enfermedades que llevamos, nuestros fracasos, nuestras angustias, nuestras desilusiones,
que todo sea llevado a Dios en oración. Y entonces Él, como juez justo y un Padre bueno, verá por nuestro bien. Nos dará entendimiento y tendremos paz en nuestra mente y en nuestros corazones. Ya casi estamos terminando, mis hermanos. ¿Sabe, hermanos? La oración fue clave para los apóstoles y para la iglesia primitiva para ser fieles a Dios y siempre estar firmes pese a la persecución y a las dificultades. Vayamos a Hechos 1:14. Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Perseveraban, eran persistentes una y otra vez. Por ello ellos eran capaces de soportar las más terribles aflicciones, como Esteban, que fue apedreado. A él no le importó que lo mataran. Sabemos, hermanos, que conforme pase el tiempo, la iglesia del Señor va a sufrir aflicción, va a sufrir injusticia por el mismo gobierno, por los vecinos, por la familia. Conforme pase el tiempo, el amor de muchos se va a enfriar y va a haber tropezadero. Conforme vaya pasando el tiempo, la persecución va a volver y va a arreciar en nuestras vidas. Y solamente el que sea persistente en la oración, Dios le hará justicia. Es decir, nos dará paz en nuestro corazón y vamos a estar un día con Él siempre. Conclusión: la oración es necesaria para la vida del cristiano, para así cumplir toda justicia de Dios. Nuestro amado Señor Jesús nos dejó un claro ejemplo de la persistencia en la oración, la cual lo llevó a siempre a cumplir la voluntad del Padre. Lucas 22:41 y 42. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo? Oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Persistentemente Jesús oró, una y otra vez la misma oración, pese que había la tentación de no hacer la voluntad de Dios. Lo podemos ver que la humanidad de Jesús eso lo vivió, aunque sabemos que no iba a pasar así. Pero esto nos enseña a nosotros, mis hermanos, que podemos caer, que podemos desviarnos, que podemos ser infieles a Dios. Pero si oramos persistentemente pidiéndole: Señor, hágase su voluntad y no la mía, entonces seremos fieles al Señor y seremos como esa viuda. Amén. Yo le voy a pedir que inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración. Padre Santo y Dios de nuestra salvación, gracias por esta palabra, Señor. Yo a ti clamo, Señor, y te pido por cada uno de nuestros corazones, Señor, que podamos entender lo importante de la oración, Señor. Lo importante que es estar una y otra vez, orar y orar. Tal vez sí por las mismas cosas, Señor, tal vez sí por algo más, Padre Santo. Ayúdanos a ser persistentes en la oración, Señor, porque eso nos va a acercar a ti todo el tiempo, Señor. Y estaremos contigo y aprendemos a caminar en tu justicia, Señor, y en tu voluntad. Te damos gracias, Señor. Oro por la vida de mis hermanos, que puedan esta palabra entenderla, Señor, y llevarla a sus vidas y aplicarla, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y decimos amén.